Buenas noches. El 21 de junio del 2016, Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, publicó esta foto celebrando el haber alcanzado 500 millones de usuarios en su plataforma de Instagram. Pero mucha gente en el internet aprovechó esta foto para tener una rara oportunidad de observar el área de trabajo de Mark Zuckerberg y ver sus hábitos de trabajo. ¡Ay, se adelantó! Y esta gente que son muy curiosos, verificaron unas cosas en su cámara, en su computadora. Primero, Mark Zuckerberg bloquea con un pedazo de cinta adhesiva la cámara de su computadora y también bloquea el conector de audio. Y usted pudiera pensar que estos actos que Mark es prudente o es paranoico. Hoy les voy a hablar sobre unas medidas que usted debe tomar para asegurar su sobrevivencia digital, medidas de seguridad. Primero, esta es tan básica que no debería ni mencionarla, pero algunas personas posiblemente no lo hacen. Un programa de seguridad cibernética, un antivirus, un programa para manejar programas maliciosos. Usted debe tenerlo instalado y también tenerlo actualizado. Un programa antivirus tiene un mecanismo, que es el programa, y tiene una lista de definiciones que son las amenazas que se encuentran. Usted tiene que actualizar ambas partes del programa para que funcione. Usted debería tener eso. 33% de las computadoras en el mundo anualmente son atacadas por virus, tienen efectos de virus. Así que usted debe protegerse. Además, los tiempos en que usted escogía una sola contraseña para todas las cuentas de correo electrónico y para los sitios que usted se conectaba, esos tiempos ya no existen. Todos los sitios que usted entra casi siempre tienen distintos criterios o distintos requerimientos para su contraseña. Así que usted no puede tener una sola contraseña, tiene que tener varias y es imposible que se las aprenda todas de memoria. Usted debe tener entonces un programa para administrar sus contraseñas. Puede utilizar Dashlane, Norton Identity Safe, o en mi caso yo uso LastPass. LastPass tiene una versión gratis y usted lo puede utilizar y cada vez que entra a un sitio, él le va a ayudar con su contraseña. Las contraseñas, como les mencioné, ya no es una sola contraseña. Ahora tenemos que utilizar lo que se conoce como autenticación de múltiples factores. Primero, 3 factores que les voy a hablar. Primero, algo que yo sé. La contraseña, la pregunta de seguridad, cómo se llamaba mi primera mascota o la marca de mi primer vehículo. Segundo, algo que yo soy, algo que yo tengo en mí. Una huella digital, biométrico, como el iPhone X, reconocer mi cara. Y tercero, algo que yo tengo. En mi caso, yo uso lo que se conoce como un YubiKey. Es un aparatito que usted conecta a su computadora y usted sabe la contraseña, es algo que sabe. El factor adicional es algo que yo tengo y algo que inserto. En su caso, usted puede tener su teléfono y su teléfono cuando entra a algún sitio le envía el sistema un mensaje de texto con un código para que eso sea lo que usted tenga. Su teléfono es lo que usted tiene y es ese segundo factor de autenticación. Usted necesita activar en todos los sistemas que usted pueda, correo electrónico, sistemas de redes sociales, activar los factores de autenticación de más de uno. Redes virtuales o redes privadas virtuales. Desde hace muchos años esto existe en las corporaciones. Una compañía quería que su empleado trabajara desde su casa y le proveía un VPN, un VPN. Y esto no es otra cosa que un sistema que le permitía a una persona remotamente desde su casa conectarse de manera segura hasta una oficina o una corporación, un edificio, remotamente. Establecía un túnel, una conexión de punto a punto y codificaba la información que se enviaba por ahí. Eso era a nivel corporativo, pero esto comenzó a usarse por los consumidores para evitar las restricciones geográficas de Netflix y cosas similares. Pero si usted trabaja conectándose a redes inalámbricas en sitios públicos, usted se va, por ejemplo, a Plaza Las Américas, o usted está en un aeropuerto y se conecta a una red inalámbrica al internet abierta, usted necesita un VPN.
porque todo lo que a usted conectarse, usted está abriendo toda su información. Si usted se conecta a lugares de bancos, información sensitiva, información financiera, usted está exponiendo todo eso. Así que usted debe considerar tener un VPN. Y estamos hablando, ¿es prudente o es paranoico? James Comey, cuando era director del FBI, confesó en una entrevista que él le ponía la cinta a su computadora personal, a su computadora de trabajo. Si usted tiene su teléfono o su reloj que usted le habla y él está todo el tiempo escuchando, le recomiendo que usted desactive eso, ¿verdad? No lo tenga todo el tiempo escuchando. Usted se imagina tener a alguien todo el tiempo escuchando lo que usted habla. Ahí ya estamos cayendo en lo paranoico, pero debe aplicarse. Otra cosa que es muy reciente es la gente que le encanta estar en Facebook y cada vez que les envían un quiz, lo contestan. Quieren verse cómo serán de aquí a 10 años. O quieren ver cuál es su amigo favorito. Cada vez que usted abre un quiz de eso, usted está compartiendo toda, gran parte de su información en Facebook. Sus contactos, sus fotos. Le pone un pedazo de un código en su computadora, o lo que se conoce como un cookie, para entonces a tener acceso a su información. No haga esto. En el caso más reciente que todos hemos visto la aplicación esta de que la gente busca conectarse para ver cómo van a ser del sexo opuesto. Eso es lo peor. Y si usted lee cuidadosamente la política de privacidad que tiene esa aplicación, las cosas que va a compartir, las cosas que recoge y que comparte, usted no lo haría. Vamos a ser prudentes, vamos a ser paranoicos, no sé. Lo importante es que cada nueva tecnología que sale es una opción. No tengo que hacerla obligatoriamente, no tengo que seguir lo que todo el mundo hace. Tengo que pensar, analizar y decidir. Muchas gracias.